Bienvenidos al tutorial sobre los números racionales. Vamos a revisar el tema de fracciones comunes. Primero que nada vamos a revisar el concepto de una fracción común. La expresión como tal a sobre b ya es una fracción común, donde a recibe el nombre de numerador y es un número entero. B es el denominador, es también un número entero y para que sea una fracción común debe de ser diferente a cero. Ahora vamos a revisar la representación gráfica de una fracción común. Aquí tenemos un mapa conceptual en el que podemos observar dos ramas, una que va al denominador y otra que va al numerador. El denominador indica el número de partes iguales en que se va a dividir la unidad. Esto es en el caso de que solo haya una unidad. Para el caso del numerador, indica el número de partes que se toman de la unidad. O también podríamos decir que es el número de partes iguales que debemos sombrear de una unidad. Ahora vamos a revisar los pasos para representar gráficamente una fracción común. Aquí en la imagen tenemos dos pizzas que se puede visualizar que están partidas en 8 rebanadas. Tenemos la pizza del lado izquierdo que están completas las rebanadas. En la pizza del lado derecho vemos que una rebanada ya no se encuentra en la imagen. Vamos a representar la fracción 3/4. El primer paso es identificar cuántas unidades se tomarán. Puede ser una unidad o puede ser más de una unidad. En una fracción común, si el número entero del denominador es mayor al número entero del numerador, se tomará una unidad. En este caso, para la fracción 3/4, podemos observar que el denominador es mayor al numerador. Por lo tanto, sí se cumple y estaríamos tomando una unidad. Otra forma de saber cuántas unidades podemos tomar sería haciendo una conversión de una fracción común a una fracción decimal. Y eso lo podemos hacer simplemente haciendo la división. 3/4. En este caso, pues nos da 0.75 de acuerdo a la regla que tenemos por aquí, si al convertir una fracción común a una fracción decimal es menor que la unidad, se tomará una unidad. Por lo tanto, también podemos comprobar por medio de esta regla que la unidad es la que se va a tomar. Ahora, si en caso de que estuviéramos enfrente de una fracción en el que el numerador fuera mayor al denominador, aplicaría la siguiente regla. Si al convertir una fracción común a una fracción decimal es mayor que la unidad, se tomará el número entero siguiente de unidades. Esto lo podemos explicar más adelante. Paso número 2. Dibujar unidades que se tomarán. En este caso, la regla nos dice se dibujarán tantos cuadrados como unidad o unidades se hayan identificado en el paso 1. En este caso, nosotros vamos a representar las unidades o la unidad por medio de figuras geométricas. En nuestro caso vamos a representarlo por medio de cuadrados. Se puede representar por rectángulos, se puede representar por círculos, por cualquier figura geométrica. En este caso, la fracción 3/4, como identificamos que se toma una unidad, vamos a dibujar solo un cuadrado. Paso número 3. Identificar en cuántas partes iguales se dividirán. En este caso estamos hablando de en cuántas partes vamos a dividir
para la fracción de 3/4, en cuántas partes vamos a dividir el cuadrado. Entonces nos dice aquí, el denominador indicará en cuántas partes iguales se dividirá el cuadrado o los cuadrados. En este caso, como solo es un cuadrado, nos indica que vamos a dividirlo en 4 partes iguales. Ahora, una vez que ya identificamos cuántas partes iguales, pues ahora vamos a dividir la figura geométrica, que en este caso es un cuadrado, en 4 partes iguales, de acuerdo a las partes iguales que identificamos en el paso 3. Entonces, de esta manera, nos dice la regla: dividir en partes iguales el cuadrado o cuadrados cuantas partes iguales se haya identificado en el paso 3. Y pues aquí observamos el cuadrado ya dividido en sus 4 partes iguales. Paso 5. Identificar el número de partes sombreadas. De acuerdo a la regla, nos dice: el numerador indicará el número de partes sombreadas que se toman del cuadrado. En este caso, pues solo es una unidad, solo es un cuadrado, entonces solamente vamos a sombrear 3 partes, en este caso de las 4 partes iguales del cuadrado. Ahora, en caso de que fuera más de una unidad, en este caso lo representaríamos con más de un cuadrado, indicará que la suma del número de partes sombreadas de todos los cuadrados debe ser igual al número de partes sombreadas. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante en el ejercicio. Paso número 6 y último: sombrear el número de partes. Para un cuadrado se sombreará el número de partes que se haya identificado en el paso 5. Para la fracción 3/4 identificamos que se van a sombrear solo 3 partes de las 4 partes iguales del cuadrado. Ahora, para más de un cuadrado se sombrearán tantas partes hasta que la suma del número de partes sombreadas de todos los cuadrados sea igual al número de partes sombreadas hallados en el paso 5. Esto lo podemos explicar más adelante y con más detalle en el ejercicio. Y bueno, pues aquí vemos el cuadrado que pues ya se encuentra sombreado en 3 partes de las 4 partes iguales del cuadrado. Bueno, ahora vamos a revisar un ejercicio, vamos a resolverlo. Tenemos la fracción 5/3. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que el numerador es mayor al denominador. 5 es mayor que 3. Y pues necesitamos averiguar cuántas unidades vamos a considerar. Y para ello vamos a hacer una división: 5 sobre 3, y nos da 1.66666. Por lo que, de acuerdo a la regla, se va a considerar 2 unidades. Para el paso 2, dibujar unidades que se tomarán, vamos a dibujar 2 cuadrados, ya que se van a tomar 2 unidades de la fracción 5/3. Para el paso 3, identificar en cuántas partes iguales se dividirán, pues de acuerdo a la regla nos dice que las partes iguales vienen especificadas por el denominador de la fracción, así que se identifican 3 partes iguales. Para el paso 4, dividir en partes iguales. Como encontramos en el paso 3 que las partes iguales serían 3, vamos a dividir cada cuadrado en 3 partes iguales. Para el paso 5, identificaremos el número de partes sombreadas. El número de partes sombreadas viene especificado por el numerador de la fracción, en este caso serían 5. Quiere decir que vamos a sombrear 5 partes iguales de las 6 partes iguales. Entonces, en el paso 6, pues nos damos cuenta que sombreamos 5 partes de las 6 partes iguales que se muestran en color verde. Y muchas gracias, hasta aquí ha llegado el tutorial. Nos vemos en la próxima.